Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a estudiar las derivadas parciales de dos variables. Esta ocasión lo haremos de manera conceptual. En aplicaciones de funciones de varias variables suele surgir la pregunta: ¿cómo afectaría al valor de una función un cambio en una de sus variables independientes? Imaginemos un químico que quiere determinar el efecto de un catalizador en un experimento. Él tendría que repetir este experimento varias veces utilizando diferentes cantidades de catalizador mientras mantiene constante, por ejemplo, la temperatura o simplemente la presión. Para determinar la velocidad o la razón de cambio de una función respecto a una de sus variables independiente, puede utilizar un procedimiento similar. A este proceso lo vamos a llamar derivación parcial o simplemente derivada parcial. Veamos cuál es la notación de las primeras derivadas parciales. Vamos a escribir una función z es igual a f de xy. Esto representa que es una función que tiene dos variables, estas dos que están encerradas entre paréntesis. Cuando las derivadas parciales las vamos a representar en el subíndice, puede ser una x o una y, y estas las vamos a denotar de la siguiente manera. Vamos a utilizar el símbolo de parcial. El símbolo de parcial es como un 6 al revés, y esto se lee la parcial respecto a x de la función, y aquí yo represento mi función en términos de x y de y, que también lo puedo representar como una f y un subíndice en x, o z con un subíndice en x, o simplemente la parcial de z respecto a x. Y también yo puedo encontrar la parcial respecto a y de la función en términos de x y de y lo puedo representar con una f con un subíndice y, z con subíndice y, o simplemente parcial de z respecto a y. Cuando encontremos las derivadas parciales y las querramos evaluar en un punto, fíjate que vamos a escribir la parcial de z respecto a x, una línea vertical, y aquí voy a escribir el punto en el cual vamos a evaluar. Y esto será igual a la parcial respecto a x evaluado en el punto AB. Lo mismo va a suceder si queremos encontrar la parcial de z respecto a y. Recuerda, evaluado en el punto. Y aquí yo tengo mi representación donde me indica que está derivado respecto a y. Geométricamente, ¿qué es lo que encontramos cuando resolvemos una parcial de la función respecto a x? En realidad lo que tengo es una pendiente en la misma dirección del eje de las x. Por ejemplo, yo tengo una pendiente y cuando me dan un punto y lo tenemos que evaluar en la derivada respecto a x, obviamente tengo aquí una pendiente en la misma dirección del eje de las x. Lo mismo sucede si yo quiero encontrar la parcial respecto a y, pues tendremos una pendiente en la misma dirección del eje de la y. Si lo evaluamos en un punto, pues tendremos la pendiente en la misma dirección del eje de la y, específicamente en el punto donde lo vamos a evaluar. Resolvamos algunos ejercicios para encontrar las derivadas parciales respecto a x y a y. Antes de comenzar a resolver esta parcial, debemos entender lo siguiente, que si voy a derivar respecto a x, entonces todo aquello que no contenga x lo vamos a considerar una constante. Comencemos. La derivada de x cuadrada es 2x. Esta segunda expresión no contiene a la variable x, por lo tanto esto lo considero una constante. La derivada de una constante lo hacemos 0. Y por último, este 4 en definitiva es una constante, por lo tanto también es 0. En resumen, la parcial de la función respecto a x solamente es 2x. Ahora, si quiero calcular la parcial de la función respecto a y, aquí este primer término no contiene a la y, por lo tanto esto es un 0. Y esta segunda expresión, esta sí, por lo tanto derivamos 2 por 2, 4y, y este 4 por estar al final solo es una constante, también lo hacemos 0. Si sumamos todos los términos, solamente tendremos que es 4y. Antes de comenzar vamos a reescribir nuestra función, así que yo voy a escribir f de xy y voy a escribir 4x cúbica, y esta y cuadrada que está en el denominador vamos a colocarlo en la parte superior y entonces lo escribimos como y a la menos 2. Si obtenemos la parcial de la función respecto a x, voy a escribir todos mis elementos que no sean x. En este caso vamos a escribir 4y a la menos 2 y solamente vamos a derivar x cúbica, es decir, aquí voy a escribir que su derivada es 3x cuadrada. Ya hemos derivado, solamente vamos a multiplicar 4 por 3, tenemos que son 12x cuadrada y a la menos 2. Y para no dejar nuestras potencias negativas, yo puedo escribir como 12x
cuadrada, y esta potencia negativa vamos a escribir en la parte del denominador y se hace positiva. Y aquí tenemos la parcial de mi función respecto a x. Vamos a hacer algo similar en la parcial respecto a y. Voy a escribir todos mis valores que no contengan a la y, es decir, 4x cúbica, y solamente voy a derivar la y. En este caso tengo y a la menos 2, multipliquemos como u a la n. 1 por menos 2 tengo que es menos 2y. Recuerda que a la potencia le restamos 1, así que menos 2 menos 1 tenemos que es menos 3. Ahora solamente tenemos que multiplicar. Más por menos tenemos que es menos. 4 por 2 son 8. Tenemos x cúbica y a la menos 3. Y ya para finalizar voy a escribir la parcial de la función respecto a y. Negativo, escribo 8x cúbica, y esta y está a la menos 3, vamos a hacerla positiva escribiéndola en el denominador. Y es así como encontramos las dos derivadas parciales. Antes de comenzar, vamos a reescribir nuestra función para quitar la raíz. Es decir, vamos a escribir 2y cuadrada por x, donde esta raíz la vamos a escribir como un medio. Y ahora, si vamos a derivar respecto a x, voy a conservar como si fuera constante 2y cuadrada. Y solamente voy a derivar a x. Así que, utilizando u a la n, 1 por un medio, aquí voy a tener un medio por x. Recuerda que a la potencia le restamos 1. Un medio menos 1, me queda menos un medio, y ahora solamente debemos de multiplicar. 2 por un medio es un entero, no es necesario escribirlo, así que solamente tendremos y cuadrada por x a la menos un medio, es decir, vamos a escribir y cuadrada sobre x a la un medio. Recuerda que esto es para no dejar la potencia negativa. En otras palabras, voy a escribir y cuadrada, y esto vamos a regresarlo a la forma de raíz, así que esta es nuestra parcial respecto a x. Si lo vamos a hacer respecto a y, voy a escribir todo aquello que no contenga la y, es decir, conservo el 2 y voy a conservar x a la un medio, y me dedico a derivar única y exclusivamente a la y. La derivada de y cuadrada es 2y, así que ahora solamente me resta multiplicar. 2 por 2, 4, por 1 son 4y por x a la un medio. Bueno, en este caso tenemos 4y, y esto lo expresamos como una raíz positiva, que para fines prácticos lo único que hacemos siempre es acomodarlo en forma alfabética. Si lo dejas en cualquiera de las dos expresiones será lo mismo. Antes de comenzar, como en los ejemplos anteriores, vamos a reescribir nuestra función para que sea un poco más fácil resolverla. Así que voy a tener y multiplicado por e, que está elevado a la y, y esta x que está en el denominador vamos a subirla y sube como a la menos 1. Y si queremos encontrar la parcial respecto a x, voy a escribir todo aquello que no contenga la x, es decir, dejo la y, pero esta exponencial sí contiene una x, así que vamos a derivarlo. Y utilizamos la regla de e a la u. La derivada de e a la u será e a la u, en este caso la misma potencia por x a la menos 1 por la derivada de la potencia, y nuevamente dejo esta y, que es esta que está aquí, y me voy a concentrar. Más por menos será negativo, y a esta x le restamos 1, así que vamos a tener menos 2. Solamente tenemos que acomodar, multiplicamos. Más por menos es menos y cuadrada x a la menos 2, y esta exponencial, siempre los exponenciales vamos a colocarlo al final para evitar un error en la transcripción o un error en su lectura. Bueno, solamente vamos a acomodarlo, vamos a pasar las potencias negativas a positivas. Para ello tengo y cuadrada, esta x a la menos 2 vamos a escribirla como x cuadrada, y esta exponencial nuevamente vamos a escribir y sobre x. Esta es la parcial respecto a x. Para terminar este ejercicio, si quiero sacar la parcial respecto a y, fíjate que tenemos y aquí y también tengo una y en el exponencial, por lo tanto este es un producto, así que aquí vamos a sacar la derivada de u por b. Así que comenzamos. Recuerda que la derivada dice que es u, en este caso es el primer término, lo dejamos igualito, que es y multiplicamos e a la u. Al multiplicar e a la u tendremos que es e a la u y x a la menos 1 por la derivada de la potencia, pero la derivada de la potencia con respecto a y la derivada de y es 1. Por x a la menos 1 solamente me queda x a la menos 1, y en nuestra regla dice que es u derivada de b más b, que es el segundo término, e a la y por x a la menos 1 por la derivada de u del primer término, en este caso la derivada de y
será un 1, que no es necesario escribirlo, pero vamos a conservarlo aquí. Solamente me resta multiplicar. Aquí sí puedo multiplicar esta y con esta x, así que me va a quedar y por x a la menos 1 por e a la y por x a la menos 1, más e por 1 sigue siendo e elevado a la y por x a la menos 1. Aquí vamos a acomodar, es decir, y sobre x por e elevado a la y sobre x, más nuevamente e y sobre x. Y aquí veo que tengo término semejante, que es el exponencial y sobre x, y esto me va a multiplicar a y por x, que es el primer término, más, como ya factorizamos esta e, solamente me falta multiplicar por la unidad, y esta será la parcial de mi función respecto a y. Ahora vamos a encontrar la parcial de z respecto a x, porque así llama la función z. Y entonces voy a tener aquí, solamente tengo x en la función trigonométrica que es seno. Recuerda que derivada de seno de u es coseno de u por la derivada de u. Solamente escribimos e a la y, seno de u, donde u es el argumento xy. Así que aquí vamos a escribir multiplicado por el coseno de u, xy, por la derivada de u. Estoy derivando respecto a x, acuérdate. La derivada de x es 1. Por y solamente me queda y. Para evitar algún error en su lectura, recuerda que no puedes mezclar esta y con el argumento. En otras palabras, el argumento no lo puedes multiplicar. Aquí tengo un exponencial, un trigonométrico y un algebraico. Vamos a acomodar siempre el algebraico al inicio. Puedo escribir el exponencial y el trigonométrico de preferencia al final. Esto es para evitar que en este caso tomes el exponencial como argumento. Aquí tengo la derivada de z respecto a x de esta función. Bueno, ya calculamos la parcial de z respecto a x. Por cuestiones de espacio borramos la parcial de z respecto a x. Ahora, aquí debo de multiplicar. Fíjate que el exponencial y el trigonométrico contienen a y, así que aquí voy a encontrar la derivada de u por b. Si recuerdas que es u por la derivada de b más b por la derivada de u. Teniendo esto en mente, si esto es u y esto es v, entonces tenemos que es u, en este caso e a la y, que me va a multiplicar a la derivada de b, es decir, seno de xy. La derivada de seno es coseno de xy por la derivada del argumento. Como estamos derivando respecto a y, la derivada de y es 1 por x, me queda x. Aquí cerramos este corchete. Más, lo dice b, es decir, el segundo elemento, seno de xy por la derivada de u. Pero u es e a la y y la derivada de e a la u sigue siendo e a la u, es decir, e a la y. Bueno, aquí solamente vamos a multiplicar. Acuerda que este es exponencial, trigonométrico y algebraico. Colocamos el algebraico primero, continuamos con el exponencial e a la y al final coseno de xy. Así no es necesario colocar el paréntesis. Más, nuevamente, coloco el exponencial al inicio y continuamos con seno de xy. ¿Qué tienen en común estos dos elementos? Solamente e a la y, que me multiplica a x por el coseno de xy, más, si eliminamos el exponencial me queda seno de xy. Bueno, aquí no hay manera de eliminar nada, así que esta es nuestra parcial de z respecto a y. Y para concluir este video tenemos seno de u. Recuerda que la derivada del seno de u es coseno de u por la derivada de u', es decir, del argumento. Respecto a x, la derivada de seno de u es coseno de u de x más 2y, pero como mi argumento tiene dos elementos, voy a colocarlo en un corchete para evitar algún error. La derivada de x es 1, más la derivada de 2y respecto a x se hace 0, así que aquí solamente 1 más 0 es 1, 1 por coseno solamente tendremos coseno de x más 2y. Y bueno, en la parcial de z respecto a y, nuevamente sacamos la derivada de seno, en este caso es el coseno de u, es decir, de x más 2y, multiplicado todo esto por el argumento. La derivada de x respecto a y se hace 0, porque recuerda que esto no contiene y, más la derivada de 2y es un 2, y así que 0 más 2 son 2, y el coseno de x más y solamente lo vamos a colocar al final. Y esto será nuestra parcial de z respecto a y.